En la segunda práctica de hoy vamos a continuar con el profesor Juan Manuel Burgos, que nos va a seguir hablando de teoría de Teichmüller y cuantización. Bueno, escenas del capítulo anterior. Lo último que hicimos ayer fue el módulo del toro. No sé si recuerdan. Bueno, para los que no estuvieron ayer, la misma observación. No tiene sentido dar definiciones técnicas y vamos a dar solo ideas, que se lleven ideas, y cosa que cuando les toque estudiar las definiciones formales en un curso ortodoxo les resulte más fácil, pero aquí no tiene sentido. De vuelta por lo mismo, el que ya la sabe no les voy a aportar nada, y el que no la sabe tampoco, porque en una hora no la van a entender, así que Bueno, ¿se acuerdan del juego que hicimos con el toro? Dijimos, bueno, el toro tiene cubriente universal C. Teselamos C con esas baldosas. Y bueno, las transformaciones biolomorfas de C son las afines, así que cualquier par de vectores ahí que defina un látiz, lo puedo normalizar de esta manera. Lo puedo llevar a uno que sea el 1 y al otro que sea un tau en el semiplano superior. Entonces dijimos, bueno, en principio tenemos a los toros parametrizados con un tau que vive en el semiplano superior. Ahí en H. Y dijimos, bueno, pero capaz estamos sobrecontando toros. Capaz para dos taus distintos tenemos un mismo toro. ¿Se acuerdan que identificamos, la vez pasada identificamos toros por biolomorfismos? ¿Recuerdan? Dijimos, un biolomorfismo es una transformación 1 a 1 que lleva círculos infinitesimales en círculos infinitesimales. ¿Recuerdan? Todos positivamente orientados. Y teorema, teníamos dos toros son biolomorfos. Biolomorfos, sí, solo sí. Todo esto fue de la vez pasada. Si existe una G, o sea, si podemos pasar de un parámetro al otro por una transformación que viva en PSL2Z. Recordamos PSL2Z, bueno, PSL2, cualquier cosa, son todas las transformaciones de esta forma. Entonces, trabajamos solo para recordar lo de ayer. Actuaba en la esfera. Que la habíamos denotado así, era la esfera con estructura compleja. O sea, la esfera también la podemos ver como la compactificación en un punto del plano complejo. Entonces, el otro que teníamos era el disco. El disco delta, que, bueno, haciendo esa identificación de plano, esfera, vía compactificación, podemos pensar que es un hemisferio ahí de la esfera, con ecuador S1. Bueno, el que actúa en delta o solo en un hemisferio de la esfera es PSL2R.
Y nosotros ahora estamos tomando un subgrupo discreto de este. Este está contenido en este. Subgrupo discreto de este que es PSL2Z. Y dijimos, bueno, entonces, ¿cómo está actuando aquí PSL2Z en el disco? Dijimos que el disco era biolomorfo también al semiplano superior. A los efectos de la charla es lo mismo. Dijimos, bueno, actúa de tal manera que deja la siguiente región fundamental. O sea, hace una teselación. Pero tiene esto como región fundamental. Estoy yendo rápido porque, bueno, es lo que hicimos la vez pasada. Identifica este de aquí con este de aquí. Dijimos, bueno, recordamos cómo era la métrica hiperbólica ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más arriba voy, cuanto más grande sea el i, más chica va a ser esta distancia. Parece que es la misma, pero en realidad se va achicando. Entonces lo que ocurre es, bueno, al identificar esta parte con esta, queda el sombrero de brujas, este. Y este le llamamos orbifold modular. Y dijimos, bueno, cada punto de aquí, cada punto de este sombrero, es una estructura compleja del toro. ¿Se acuerdan que calculamos estructuras complejas de esferas menos n puntos? Vimos cómo quedaban, etc. Bueno, eso era, el género 0 daba trivial. Bueno, este es para género 1 sin cúspides. Cada punto de aquí es una estructura compleja de aquí. Bueno, en particular tiene dimensión 2. Dimensión real 2. No es una superficie porque tiene estos puntos cónicos aquí, pero es un orbifold. O sea, cuando tiene puntos de esta naturaleza que parecen como conos, se llama un orbifold. Bien, ¿qué es el Teichmüller? Vamos a dar de vuelta una definición totalmente imprecisa, pero para que haya una idea. El Teichmüller es, entre comillas, el cubriente del móduli. ¿Se acuerdan que dijimos cubriente es esencialmente desenrollar la superficie que tengo aquí abajo? Como me pregunto, ¿cuál es la superficie que envuelve a esta de forma tal que sea simplemente conexa? Es decir, que todo lazo lo puedo contraer a un punto. Y bueno, aquí ya sabemos, este móduli resulta del cociente de h, que es simplemente conexo, cociente de este grupo. Entonces aquí está nuestro Teichmüller. O sea, el Teichmüller del toro es h. Como nuestro primer espacio de Teichmüller. ¿Se entendió? Pueden preguntar en cualquier momento. Fui rápido porque es lo que hicimos ayer. Entonces, o sea, todavía no empezó la charla.
Bueno, esto era modo de motivación, pero creo que no motivó a nadie. Así que, olvídense. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a tratar de hacer esto, ya que tenemos resuelto el género 1, vamos a tratar de hacerlo para el género 2. Es más difícil, o sea, el género 2 es la superficie con dos agujeros. Bueno, paso 1 para tratar de imitar lo que hicimos para el toro es encontrar una teselación de esto, ¿no? Un cubriente y un embaldosado en el cubriente de forma tal que cuando voy identificando me dé esto. Bien, ¿cómo puedo hacer un embaldosado de esto? Yo digo lo siguiente. De la misma forma que si agarran una baldosa así, una baldosa cuadrada, identifican este con este, es decir, lo pegan, y después identifican el de abajo con el de arriba, les queda un toro, ¿no? Eso todos lo ven. Si hacen estas identificaciones, obtienen el toro. Bueno, yo digo que si hacen estas identificaciones, A, B, A de vuelta, pero en esta dirección, B en esta, C, D, C y D. Si agarran estos dos así, entonces los pegan. Y después agarran estos, los pegan, y así les queda esto. ¿Hicieron la mini tarea en el bar de ayer? ¿Le salió? ¿Cuántos te salieron? Después comentamos la mini tarea de bar. Bien, pero ok, ya encontramos una baldosa típica. Pero ¿cómo podemos hacer un embaldosado de esto? Fíjense que en este caso es muy fácil hacer un embaldosado de esto porque es poner uno encima del otro, trasladarlo a los lados, no hay problema, queda un embaldosado así. Está todo bien. Pero ¿cómo podemos hacer un embaldosado de esto? Bueno, en el plano seguro que no. Los únicos embaldosados regulares que tiene el plano es o con cuadrados, o con triángulos, o con hexágonos. Pero un octógono, no hay manera de teselar el plano con un octógono. No hay manera. Básicamente es porque si queremos teselar con un octógono tenemos que tener en cada vértice, aquí en cada vértice se encuentran 4, entonces cada uno es pi sobre 2, etc. Aquí en cada vértice tiene que haber, para poder teselar, tendría que haber, pongo entre comillas, pi sobre 4. O sea, 45 grados. No hay manera, en el plano no hay manera de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdan nuestra geometría hiperbólica en el disco? Levanten la mano quienes no estuvieron ayer. Ayer lo que dijimos es que el disco tiene una geometría particular, que es la geometría hiperbólica, que, bueno, es esta de aquí para el semiplano, la podemos llevar al disco. La gracia es que, ahora hacemos en el plano ahora dos puntos aquí, P y Q, que tiene I igual B y tiene I igual A. Bueno, en geometría euclidia la distancia sería B menos A. Aquí, debido a que cada vez que voy más cerca de I igual 0,
la distancia aumenta, o sea, de hecho tiende a infinito. Luego que hacen las cuentas, les queda que la distancia de P a Q es logaritmo de B sobre A. Entonces imaginen eso, que a medida que se van hacia la frontera ideal, que que dibujé no está, es un disco abierto, la distancia se va a infinito. Y entonces cabe la pregunta, ¿cómo son las rectas ahí? ¿Cómo son las geodésicas? Las curvas que minimizan la distancia entre dos puntos. Bueno, son de esta manera, son semicírculos así. Son cosas así. Entonces, si yo quiero una teselación con frontera geodésica, como aquí, bueno, las rectas, puedo hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un octógono, pero en esta geometría. Perdí la cuenta. Bien, y lo puedo dibujar. Fíjense que ahora cada una de estas es una geodésica. Y así cada una es una geodésica. Y lo puedo dibujar ahora de manera que cada uno de estos tenga pi sobre 4. Así que bien, ahora puedo teselar, puedo hacer un embaldosado de octógonos en el disco hiperbólico. Y hacer estas identificaciones me da esto. Bueno, no debería sorprendernos por lo que discutimos la vez pasada. No sé si recuerdan que habíamos llegado a la conclusión que por Gauss-Bonnet, la característica de Euler de una de género G, que es 2 menos 2G, es la integral de la curvatura de la superficie. Bien, dijimos que en esta geometría la curvatura es constante menos 1. Tiene curvatura menos 1. Así como la esfera tiene curvatura 1, tiene curvatura menos 1. Entonces, si vamos a teselar, esta es una isometría local, así que si vamos a teselar con el disco hiperbólico, solo podemos teselar cosas que tengan característica de Euler negativa. En particular, género mayor o igual que 2. Así que bien, pero este fue otro argumento, capaz más natural. Bien, paso 1, encontrar una teselación, ya lo hicimos. Paso 2, parametrizarlo con algún vector. Aquí nosotros habíamos parametrizado los toros con un vector tau. ¿Se acuerdan? Que vivía en el semiplano superior, etc. Bien, podemos encontrar algo similar aquí. Ya se complica. O sea, entonces vamos a hacer otra cosa. Borro aquí. Vamos a hacer otra cosa. ¿Buscaron imágenes del Orbifold modular en Google? Como les dije. Háganlo, están buenas las imágenes que aparecen. Pasa que cuando uno tiene que elegir presentar o diapositiva, que es algo que yo odio bastante, o hacerlo en el pizarrón.
En el pizarrón uno pierde todo ese mundo de poner imágenes en las diapositivas y demás que hacen la charla sola. O sea, no hay que hacer nada, pero... Bien, ¿en qué estamos? Sí. Bueno, teorema. Teorema. A esto le vamos a llamar unos pantalones. Es una esfera que le quité tres discos. Teorema. Unos pantalones tiene geometría hiperbólica, recuerden que en el caso hiperbólico, en este de aquí, es equivalente a tener estructura hiperbólica o estructura compleja. ¿Se acuerdan lo que dijimos la vez pasada en el disco? En el disco ocurre algo increíble, que es que los biolomorfismos del disco coinciden con las isometrías positivamente orientadas del disco con la geometría hiperbólica. Entonces es lo mismo pensar, los que quieran pensar más en análisis complejo, pueden pensar, bueno, en estructuras complejas, como hicimos la vez pasada, superficie donde emparchamos abiertos y los solapamientos, las transiciones son biolomorfas. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera definición de ayer. Los que sean más geómetras pueden pensar esto geométricamente, que es una superficie que podemos medir infinitesimalmente longitudes y ángulos, pero lo hacemos de manera hiperbólica. O sea, de forma tal que la geometría tenga curvatura -1. Entonces, tiene una única estructura geométrica o compleja. Determinada por las longitudes A, B y C. Vamos a asumir que en esa geometría esta frontera de aquí es una geodésica de longitud A. Esta es una geodésica de longitud B y esta es una geodésica de longitud C. Si yo les doy A, B y C, encuentran una única estructura hiperbólica aquí, una única geometría de curvatura -1, solo con los parámetros A, B y C. Bien, entonces eso nos ayuda mucho a resolver nuestro problema. Veamos cómo. Podemos hacer en nuestra superficie de género 2 podemos hacer una descomposición en pantalones, se llama. Podemos cortar aquí, podemos cortar aquí y podemos cortar aquí. Entonces, una cosa que me faltó decir, esto tiene, de vuelta no es preciso, pero es para tener una idea de cómo funciona, esto tiene naturalmente, canónicamente, un marking acá, unos puntos privilegiados, que los puedo pensar como el 0. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pegamos, número 1, tenemos que pegar con la misma longitud, ¿no? En los cortes.
Pegamos con la misma longitud, pero yo puedo elegir el torcimiento. O sea, puedo pegar así, o puedo torcer y después pegar, etc. Si tuerzo 2pi, obtengo lo mismo. Entonces, contemos la cantidad de parámetros que tenemos aquí. Tenemos primero las longitudes. 1, 2, 3 longitudes, esos viven en R+. Y después medimos el desfasaje en el torcimiento, el desfasaje entre dos markings que puedan aparecer ahí. Bueno, esos de vuelta van a ser θ 1, θ 2 y θ 3. ¿De acuerdo? Así que tenemos aquí 3 círculos. Aquí está viendo entonces mis tres parámetros iniciales, el A, B y C, y mis 3 ángulos. Ahí θ 1, θ 2 y θ 3. Estas se llaman coordenadas de Fenchel-Nielsen. Bien, y como por teorema, la estructura compleja o hiperbólica de aquí es única dando las longitudes, entonces esto está parametrizando todas las estructuras complejas de la superficie de género 2. Así que este es el móduli de la superficie de género 2. Bien, ¿se entendió? Entonces, ¿cuál es el Teichmüller? Acuérdense que definimos el Teichmüller. De vuelta, a los que no estuvieron la vez pasada, móduli es una palabra, lo estamos utilizando como sustituto de parámetros. O sea, un espacio de parámetros, ponerle a cada estructura compleja una etiqueta, vos sos vos sos vos. Eso nada más, el espacio de todas las etiquetas, le estamos llamando móduli. Es una noción que después se vuelve más sofisticada, pero para nosotros es un espacio de parámetros y nada más. De vuelta definimos el Teichmüller como el cubrimiento de este. ¿Cuál es el cubrimiento de este? Aquí tenemos R+, no hay que cubrirlo porque ya es simplemente conexo. Aquí tenemos S1 que desenrollarlo es tener copias de R. ¿Recuerdan? Así que bueno, nuestro Teichmüller la superficie de género 2 es R+. En particular, la dimensión real de nuestro Teichmüller es, ¿cuánto es? Es 6, ¿no? Bien, ¿pueden hacerlo para género 3? A ver, género 3. Descomposición en pantalones ahí. Bueno, un detalle, hay muchas descomposiciones, podemos hacer varias descomposiciones. El resultado es que no importa qué composición tomemos, esto va a dar lo mismo. Así que bueno, una descomposición podría ser parecida a la anterior, esta así, esta así,
está así. ¿Lo ven? ¿Todos ven esa descomposición? Bien, contemos los parámetros. ¿Cuántas longitudes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tenemos 6 parámetros de longitudes. ¿Y cuántos ángulos? Bueno, los mismos. Y este es nuestro móduli. De repente, calcular móduli se volvió muy fácil, ¿no? Bueno, el Teichmüller, papá, lo mismo, dimensión 12. Bueno, en general, otro ejercicio para el VAR, la dimensión para género G, Teichmüller de género G. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se anima a dar una fórmula? Bueno, agregar un agujero más fue sumar 6. Bien, vean que les va a quedar así, 6G menos 6. ¿Cuánto tiempo queda? 25 minutos. Hay otra forma de hacer esto que se llama coordenadas de Frick. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Entendió cómo? Esta es la teoría del Teichmüller real. Obviamente no me va a dar el tiempo, pero voy a indicar un poco cómo es la teoría del Teichmüller complejo. Ocurre que este espacio, que lo estamos viendo como una variedad real, resulta ser una variedad compleja. La única diferencia entre una variedad real y compleja es tener una estructura compleja, es tener un automorfismo ahí en los tangentes de forma tal que se cumpla esto. O sea, lo mismo que hace multiplicar por i, rotar 90 y después rotar 90 de vuelta y les queda el opuesto. Bien, veamos entonces la noción de deformación. Entonces pregunta, ¿cómo podemos deformar una estructura compleja? ¿Cómo deformamos una estructura compleja? Vamos a hacerlo para género mayor o igual que 2. El género 1 ya está resuelto, ya lo hicimos, nos dio el orbifold. Entonces, tenemos de vuelta nuestro cubrimiento por el disco de una superficie de género G. Recuerdan que si nosotros hacemos aquí biolomorfismos, es decir, transformaciones que llevan círculos en círculos, ahí no cambiamos la estructura compleja. O sea, sigue siendo la misma. Entonces, la única esperanza de deformar una estructura compleja es introduciendo nuevas transformaciones. Por ejemplo, que mande
círculos ahora, si tengo un punto P y tengo un círculo infinitesimal ahí, si lo vuelve a mandar a círculos infinitesimales para cada punto, entonces no deformé nada, no logré nada. Entonces voy a pedir que lo mande a elipses. Si lo manda a elipses, ahí voy a estar deformando. Voy a tener una estructura compleja nueva. Aquí f de p, pero que lo mande a una... Es infinitesimal, pero lo voy a dibujar grande. Que lo mande a una elipse ahí. Y que esto ocurra para cada punto. Ahora, quiero tener control sobre a qué elipse lo voy a mandar. Voy a decir que este mapa es definición. F es mu cuasi conforme. Mu es una función que a cada punto le asocia un vector complejo de norma menor estricta que 1. Te voy a decir que es mu cuasi conforme si para cada punto P aquí voy a tener entonces un mu de P, va a ser un número complejo ahí de norma menor que 1, lo manda el elipse que sea la siguiente. Aquí el eje mayor que mida 1 más mu de P. Aquí que el eje menor mida 1 menos norma de mu de P. ¿Y por qué precisamos que sea complejo? Bueno, para tener la información también del ángulo. Que este ángulo sea un medio de el ángulo del complejo mu de P. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tenemos codificado todo. Decimos, dar un mu de P es lo mismo que dar, salvo homotesias, es lo mismo que dar una elipse. Bien, ahora, pregunta. Si yo... Recuerden que estoy arriba, en el disco, ¿no? En mi cubriente. Pregunta, para cualquier familia de mus, para cualquier familia de elipses ahí, ¿puedo encontrar un mapa F que hace esto? Para cada punto. Es bastante fuerte pedir esto. Decir que para cualquier familia de mu, o sea, yo doy en el disco, en este punto una elipse así, en este otra así, aquí un círculo, aquí estas así, pero aquí abruptamente una que hace así. ¿Puedo encontrar un mapa F que las enderece? Porque en el fondo es lo que estamos diciendo. O sea, es lo mismo esta noción que decir, bueno, doy una familia de elipses y las puedo enderezar. O sea, existe un mapa F que hace esto, que a todos esos puntos ahí, esas elipses las manda a círculos, circulitos.
Como teorema, sí, es un teorema. Es un teoremazo en realidad. De Alfors-Ivers. Dice que bueno, que dada una... Dicen mucho más. Dicen, la mu puede ser tan discontinua como quieras. No pide ni... Porque uno dice, bueno, si es por lo menos continua la familia de mus, capaz lo puedo hacer. O si es C infinito, si la familia de mus varía suavemente, capaz lo puedo hacer. No, ellos te dicen, puede ser tan discontinua como quieras. Lo único que le tenés que pedir es que no sea tan discontinua que no la puedas integrar. Te recuerdan que hay funciones que son muy discontinuas, que esas no se pueden integrar. No funciones, por ejemplo, ¿recuerdan la función de Dirichlet? La que es 1 en los racionales, 0 en los irracionales. Bueno, esa función no la pueden integrar según Riemann. O sea, no es Riemann integrable. ¿Recuerdan eso? Pero si no estudian teoría de la medida no importa. Pero si es Lebesgue integrable. No es Riemann. Ellos te dicen que no sea tan discontinua de forma que no sea Lebesgue integrable. Eso es lo que te piden. Que no sea... Te piden que sea medible. No quiero usar esas palabras, pero el término exacto es que sea medible, que esté en el infinito, o sea, que tenga supremo esencial menor estricto que 1, etc. Nosotros lo vamos a pensar como una función tan discontinua como queramos, pero que al menos la podamos integrar Lebesgue. Así vamos a pensar estos mus. Y a eso lo vamos a llamar así, el infinito delta 1. 1 porque es la bola. Es la bola de radio 1. Ahí van a estar nuestros mus y este es nuestro espacio de funciones tan discontinuos como queramos, pero que sean Lebesgue integrables. Bueno, dado una mu así tan irregular, no importa, ellos te dicen que existe. Existe una f de delta en delta, mu cuasi conforme. No, un segundo, te dicen mucho más. Existe una f que es, además es homeomorfismo. Homeomorfismo mu cuasi conforme. Y pasan dos cosas. Es único. Es único salvo poscomponer por biolomorfas. Eso tiene sentido porque si las biolomorfas mandan círculos en círculos, entonces si tengo una que manda círculos en elipses y la otra no cambia la excentricidad, entonces lo está mandando a una elipse con la misma excentricidad. Piénsenlo, es bastante natural. Es única salvo poscomposición por biolomorfismos, es decir, en nuestro caso, PSL2R. Estos, recuerdan que aquí, estos son todos los biolomorfismos del disco. Bueno, en particular, recuerdan que estos eran tres transitivos, 3 puntos cualesquiera de la frontera de S1 van a 3 puntos de S1. En particular, existe una única que fija 3 puntos. En particular los puntos 1 y menos 1. Y dos, otra propiedad, se extiende, F se extiende a un homeomorfismo en la frontera. Es decir,
En general, cuando ustedes tienen un homeomorfismo en el disco, lo único que pueden esperar de la extensión en la frontera es que sea continua. Bueno, aquí se extiende a un homeomorfismo en la frontera. A un homeomorfismo que vamos a denotar como F restricta a S1 en la frontera. Es un teoremazo, es fuertísimo. Podemos enderezar prácticamente cualquier campo de elipses. Entonces, a ver. Tenemos un recíproco. Podemos ir al revés. ¿Qué pasa? El homeomorfismo aquí no quiero decir que es. No es nada difícil, pero hoy no importa. Pero es un homeomorfismo cuasi simétrico, no es cualquiera. Existe un recíproco al teorema que dice lo siguiente: si a mí me dan un homeomorfismo cuasi simétrico de S1 en S1, entonces encuentro un homeomorfismo cuasi conforme del disco de forma tal que este sea su extensión. ¿Ok? Es el recíproco. Si yo les doy esto, si les doy un cuasi simétrico en la frontera, obtienen un cuasi conforme adentro, en el disco. Es el teorema se llama Alfors. Es el mismo Alfors que el del libro de Compleja. No sé si... ¿sí? Alfors-Boirling lo que dice es bla bla bla. Eso que acabamos de decir. Bien, entonces ¿qué tenemos? Yo les doy un homeomorfismo cuasi simétrico, obtienen un cuasi conforme en el disco, y tienen un cuasi conforme. Si ya tienen el cuasi conforme en el disco, saben, dado un punto, a qué elipse va. Así que también tienen el mu del que proviene. Entonces tenemos el siguiente juego. De mu a un mu lo podemos mandar, podemos obtener una cuasi conforme en el disco, y aquí simplemente lo podemos restringir a S1, a la frontera. De aquí a aquí podemos Alfors-Boirling, vamos al revés. De aquí podemos obtener otra extensión que la llamamos G, y esa G podemos encontrar un coeficiente, se llaman coeficientes de Beltrami estos. Simplemente viendo da un círculo en P, a qué elipse va, así que esta va a ser alguna f de eta para algún coeficiente de Beltrami eta ahí. Entonces, pregunta: ¿cuál es la relación entre estos dos? Si provienen del mismo, ¿cuál es la relación? Eso es lo que me gustaría ver. Teorema, las extensiones son iguales si y solo si estos son homotópicos. Homotópicos quiere decir que, dado dos mapas de delta, lo puedo deformar uno en el otro. Esencialmente es eso. Entonces, esto motiva la siguiente definición. Si ya sé cuáles son exactamente los que
van al mismo, puedo definir una relación de equivalencia en los coeficientes de Beltrami. Vamos a decir que dos coeficientes de Beltrami son equivalentes si ocurre precisamente eso. Bien, entonces, ¿qué probamos? Todo esto es, bueno, el corazón de esta teoría es el teorema que acabo de borrar. ¿Qué probamos? Escribamos compactamente todo lo que acabamos de decir. Probamos que, entonces, el infinito delta 1, aquí es donde viven todos los de Beltrami, cociente, esa relación de equivalencia, es lo mismo que los homeomorfismos cuasisimétricos, que los denotamos así. Simétricos, los positivamente orientados. Fijando 3 puntos o cociente las transformaciones de S1. Está, lo escribo, les digo. Que son las de Möbius. Es estético. PSL2R actúa en la recta, pero si en lugar de recta y semiespacio quieren ver S1 y disco, ahí se le llama Möbius. Pero es exactamente lo mismo, es un cambio de coordenadas. Aquí, como estamos pensando en disco y S1, voy a poner Möbius. Bueno, esto es lo que dijimos. Y esto se llama el Teichmüller universal. Bueno, ¿por qué universal? Universal porque tiene a todos los otros Teichmüllers adentro. Cualquier Teichmüller de superficie de género G cualquiera, vive aquí adentro. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, recuerdan nuestra teselación. Dijimos, vamos a deformar nuestra teselación, vamos a deformar el disco hiperbólico aquí arriba. Bueno, pero yo tenía una teselación ahí. En el caso de la superficie de género 2, yo tenía una teselación. No sé cuántos voy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, está acá. Vamos a decir que el Teichmüller de la superficie de género G, vamos a tener nuestro, aquí lo estoy haciendo para 2, pero en general vamos a tener a nuestro Pi1, superficie de género G, una representación en las transformaciones de aquí arriba, en PSL2R. Estas son las que actúan en el disco. La vez pasada le llamamos las transformaciones de identificación. Las mismas que embaldosaban el toro yendo a los costados y arriba abajo. Bueno, estas son las mismas, pero para el disco. Y a esto se le llama una representación. Bien, entonces, vamos a decir que son todas las clases de equivalencia
aquí en T1 aquí que son todas las clases de equivalencia en T1, pero que sean compatibles con mi teselación, es decir, tal que sean compatibles, lo escribo y después digo, bien, ¿qué escribí? Que si arrastramos mi coeficiente de Beltrami por la teselación, o sea, si los voy trasladando, el coeficiente de Beltrami es el mismo. Es decir, que el coeficiente de Beltrami es invariante por las traslaciones. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y resulta ser que este es el Teichmüller de superficie de género G, que nosotros ya sabíamos la dimensión, tiene dimensión finita. Entonces, bueno, ya por definición, ya vemos que cada uno de estos Teichmüllers están contenidos en el universal. O en particular, el universal tiene dimensión infinita. Si este tiene dimensión 6G menos... bueno, a ver, ¿por qué hice todo esto? Porque no lo voy a mostrar, pero este tiene una estructura compleja. Entonces, haciendo este formalismo, no coordenadas de Fenchel-Nielsen, haciendo este formalismo, tenemos automáticamente que el Teichmüller tiene una estructura compleja, que es la que hereda de aquí. Entonces, bueno, como ya tiene estructura compleja, en lugar de contar dimensión real, cuento dimensión compleja. Entonces, la dimensión compleja de cada uno de estos es la mitad del anterior. Es la dimensión compleja de estos. Es 3G menos 3. Bueno, pero si este está encajado aquí para cualquier género, el género va creciendo, entonces este tiene dimensión infinita. De hecho es un espacio muy grande. Ni siquiera es separable. Eso quiere decir que es demasiado grande. ¿Ya está? ¿Está? Bueno, gracias. Cuando dijiste que T1 es universal, ¿te refieres a para la construcción de modelos clasificantes de Müller o sea, como grupo universal? Sí es verdad que el Teichmüller va a ser un grupo, aunque no va a ser un grupo topológico. Me refiero a que simplemente contiene a todos los demás. No sé si contesté tu pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Oye, ese espacio grandote así. Sí. Es importante, o sea, contiene a todos los otros, pero se usa por algo más. Bueno, tiene varias cuestiones. Por ejemplo, a ver, borro aquí. Tiene varias cuestiones. En lugar de usar este modelo de Teichmüller, usemos este.
todo homeomorfismo cuasisimétrico, o sea, perdón, todo difiomorfismo de S1 es un homeomorfismo cuasisimétrico. Positivamente orientado de S1. Cociente de Möbius también, esto es lo mismo pensar que estamos tomando los difiomorfismos que fijan 3 puntos. Esto está encajado aquí. Este encaje se llama de Nack-Verhofsky. Se llama la parte suave del Teichmüller. Y ocurre algo muy interesante, es que el encaje es isométrico y analítico. Isométrico, aquí tenemos, esto va a tener una estructura Keller, esto va a tener la métrica de Weil-Peterson, va a ser una isometría, además va a ser analítico, es decir, es el mejor encaje que puedas imaginar ahí. Y ocurre que esto además es esto ahora es un grupo de Lie, el de arriba. Y el de abajo, cuando tomas cociente, va a ser una de lo que llaman una de las órbitas coadjuntas. De ahí es que sale naturalmente la estructura Keller. Y algo muy interesante que ocurre es que, entonces, si tú ves las representaciones de esto, quieres ver, bueno, las representaciones proyectivas. Eso, cuando bajas al álgebra de Lie, te da la álgebra de Virasoro. Y todo esto fue motivado, hasta donde yo sé, por tener una versión no perturbativa de teoría de cuerdas. Si tú tienes el espacio de fase, tú tienes el grupo actuando, quieres ver tu espacio de observables, y bueno, entonces ver que esto encaja en el Teichmüller es importante. Se me ocurre así, aplicación del Teichmüller universal, me parece que esa es de Bowick y Rajiv, y eso fue en fines de los 80 y principios de los 90, es el encaje de Nack-Verhofsky. Y esto después se encaja después Nack y Sullivan continúan la teoría y lo encajan en el disco de Siegel. Es muy parecido al disco, nada más que es infinito dimensional. Leve detalle. Pero... ¿Otra pregunta? Dijiste que cuando tienes las variedades, las superficies de dimensión 2, ¿no? Y le agregas esa estructura, la estructura compleja, que era agregar en cada espacio tangente como un operador J que al cuadrado te da menos negatividad. Sí. Si tú tienes una estructura diferenciable real en esas variedades y le agregas eso, ¿es equivalente a tener una estructura holomorfa? Sí. Sí, es equivalente. Sí, en el mundo de superficies es uno de los mundos más nobles que tenés por todas esas equivalencias. Tener una estructura compleja en el sentido es lo mismo que tener una estructura compleja en el sentido de atlas con solapamientos biolomorfos, y es equivalente a tener una geometría hiperbólica. Las tres nociones son equivalentes. En superficies, en variedades de dimensión más alta no. Eso lo conecto con una pregunta que me hicieron ayer, no me acuerdo quién, de si se precisaba la hipótesis de que el espacio tuviera el segundo axioma de numerabilidad, o sea, que tuviera una base numerable de abiertos. Bueno, que había encontrado que en la bibliografía yo me confundí, o sea, si es un teorema, eso no puede estar. Eso que dije funciona para superficies de Riemann. La hipótesis de segundo axioma de numerabilidad viene garantizada para superficies de Riemann.
En variedades diferenciables de dimensión más alta, no, hay que pedirlo. Pero en superficies de Riemann, simplemente con que el espacio sea Hausdorff y tener un atlas complejo, un atlas con solapamientos biolomorfos, garantiza segunda numerabilidad. ¿No más preguntas? Ahí parece que... Ah, ¿no? Estabas saludando para allá. ¿El concepto de género es solo para superficies de Riemann o también para variedades de dimensión mayor? Hasta donde yo sé, es solo para superficies. ¿Cómo sería? O sea, a ver, género es para superficies, pero ¿qué está midiendo el género? Bueno, está contando agujeros. Bueno, ¿qué cuenta agujeros? La cohomología. Entonces, ¿cómo es la versión en dimensiones más altas de agujeros? Y es la cohomología. La cohomología ya tienes identificados los grados, entonces puedes decir, bueno, tengo tantos agujeros de tal grado. Y así es. Bueno, entonces agradecemos al profesor. Gracias.